Y les comparto la pantalla de nuevo. ¿Dónde está? Acá. Bien. A ver, que todavía tengo gente que está entrando. Bien. Bueno, les estaban contando de este fenómeno, la dispersión de Rayleigh, que es el que genera, digamos, la radiación difusa a partir de la radiación directa. Es el fenómeno que explica, digamos, la coloración celeste, azul del cielo y las tonalidades, incluso los colores en el amanecer y en el atardecer. Estrictamente hablando, a nivel, digamos, de interacción entre la onda electromagnética y las partículas en suspensión y las, digamos, y las moléculas de aire, se produce esto, ¿no? Lo de la polarización eléctrica de las partículas. No me interesa mucho el detalle físico, esto es, o sea, se va, digamos, pero no quería dejar de contar que, bueno, tiene una explicación de la interacción ondulatoria con las partículas, ¿sí? Entonces, ¿Eso explica el azul del cielo? esa es la explicación, este fenómeno, la dispersión de Rayleigh, es la explicación para el azul del cielo. Para el naranja del atardecer y del amanecer y todas las tonalidades que vemos en los cielos, ¿no? O sea, el color del cielo en general está explicado por este fenómeno de dispersión de Rayleigh. Es la interacción de las ondas electromagnéticas de la luz solar con las partículas en suspensión y el aire de la atmósfera, ¿sí? La dispersión de Rayleigh me genera como consecuencia una radiación difusa. Ya no es una radiación directa, sino que es una radiación que tuvo una serie de interacciones con las partículas en suspensión. Eso es un poquito, digamos, lo que me interesa que se sepa. Acá está un poquito la explicación, pero no vamos a entrar en detalle de la formación de dipolos eléctricos y la polarización y el cambio de frecuencia. Me interesa. O sea, hay un fenómeno físico donde las ondas electromagnéticas interactúan con las partículas en suspensión. Esto genera la dispersión de la radiación, produce radiación difusa, y además, de manera visible, uno esta dispersión de radiación la ve o se manifiesta en la coloración del cielo. Entonces, siempre hay una leve cantidad de difusión de la energía solar, o sea, siempre que llega luz visible o ondas electromagnéticas del sol, siempre se difunden un poco para generar ese color. Exacto, correcto, sí. Impresionante. Sí, lo vimos recién cuando decíamos que en un día completamente despejado, donde no tengo 0% de nubosidad, yo veo el cielo celeste. Ese cielo celeste es consecuencia de este fenómeno de dispersión de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, un porcentaje, aproximadamente el 10% de toda la energía directa en forma de ondas que está llegando desde el Sol, está sufriendo este fenómeno de dispersión y me está dando como consecuencia la coloración del cielo. Ahora, ¿qué pasa? El cielo, ¿por qué no es celeste de noche? Y porque básicamente no está llegando, digamos, o sea, esa atmósfera no está siendo atravesada por radiación directa, ¿sí? El Sol está del otro lado del planeta, la fase, digamos, las latitudes que son en las que es de noche en el planeta no están recibiendo radiación directa, entonces no está viendo dispersión. Si no estoy viendo dispersión, no estoy viendo el cielo celeste, no estoy viendo el cielo azul, y veo el espacio, digamos, o sea, porque la atmósfera es casi transparente, ¿sí? Casi porque, o sea, tiene cierta carga, digamos, y densidad de partículas en suspensión que le restan, digamos, le restan visibilidad. Ahora, lo más común es decir, bueno, o sea, si uno quiere ver las estrellas, se va a un lugar donde no haya luz artificial, o una noche sin luna, una noche, digamos, donde no hay luz, o sea, ondas electromagnéticas que sufran esta dispersión. Porque si yo, digamos, a la noche, donde no tengo radiación solar, le doy radiación artificial, se me va a generar igual el fenómeno de Rayleigh, porque el aire sigue estando, y el aire y las partículas son las que me generan la dispersión. Entonces, eso me va a restar transparencia. O sea, no se va a ver azul, no se va a ver celeste, por una cuestión, digamos, de la cantidad de radiación. Pero, o sea, digamos, el efecto de dispersión de la luz artificial también lo vemos de noche, ¿no? O sea, vemos, o sea, en una noche iluminada por luz artificial. Si yo estoy, digamos, en un estadio de fútbol con las luces prendidas y no veo el cielo, o en una ciudad con muchas luces,
no veo las estrellas. O sea, justamente porque esa luz artificial está siendo dispersada por el fenómeno de Rayleigh en la noche. ¿Sí? Entonces eso de que a pesar de que llueva el cielo sigue siendo azul es verdad. Sí. Sí, claro, claro. O sea, a ver, ahora vamos a explicar, o sea, el fenómeno de la radiación difusa. Otra radiación difusa es, por ejemplo, no sé, cuando estoy en la penumbra, digamos, en los espacios que tienen sombra. O sea, de día, con la radiación directa que llega a la superficie del suelo, digamos. Pero si yo me pongo a la sombra de un árbol, la radiación no está llegando porque el árbol está haciendo sombra, ¿sí? Está, digamos, interrumpiendo la trayectoria entre los rayos del sol y la superficie del suelo. Sin embargo, en la sombra no es oscura, no es negra, digamos, o sea, no es que no se ve nada. Llega luz a la sombra, a la penumbra. Esa luz que llega es luz difusa, ¿sí? Es radiación difusa. O sea, es radiación que es efecto, digamos, de la interacción con las partículas y que además se ve rebotada en diferentes superficies y se reproyecta a donde tengo la penumbra, ¿sí? Entonces, esa luz de penumbra, de sombra, también es radiación difusa, ¿sí? En un día nublado, decíamos, completamente nublado, con una cobertura de nubes del 100%, yo veo, no está completamente oscuro. O sea, si bien la radiación directa no está llegando, porque está impactando, digamos, en la cobertura de nubes, la luz que llega es producto de la radiación difusa. ¿Sí? Son fenómenos de reflexión, de dispersión, o sea, es toda una radiación que no está llegando de manera directa, está teniendo algo en el camino que se interpone y la está haciendo llegar de manera difusa. ¿Queda más o menos claro la distinción, digamos, entre lo que es la radiación directa y la radiación difusa? A ver. Este es un pequeño esquema con muy mala resolución ahora que lo veo. El esquema de arriba, que está en amarillito, muestra cómo la fuente puntual, el Sol, emite su radiación electromagnética, su luz visible, UV, IR. Esta radiación interactúa con las moléculas de aire, con las partículas en suspensión, y se produce el fenómeno de dispersión. O sea, cambia el sentido, la dirección y la trayectoria de ese tren de ondas que emitió el Sol. Esa modificación, esa dispersión del tren de ondas original, que ya no es radiación directa, sino que es radiación difusa, va a generar estos fenómenos de dispersión en todos los sentidos de esa radiación, convirtiéndola en difusa. Ahora, y es como una constante, digamos, de dispersión. O sea, esto simplemente se los cuento para que se entienda, de dónde sale esto. ¿No? Hay fórmulas para calcular la tasa de dispersión de la luz solar directa. La dispersión es proporcional, este símbolo significa proporcional, no es igual, es proporcional, a 1 sobre la longitud de onda a la cuarta potencia. No me interesa la fórmula, ¿no? Esto no es algo que sea. Lo que está diciendo es que la dispersión es proporcional a la longitud de onda. La longitud de onda azul, celeste, es la que sufre mayor dispersión, ¿sí? Entonces, la dispersión de la luz solar visible es más eficiente para longitudes de onda corta, o sea, las que están desplazadas hacia el azul. ¿Se acuerdan que cuando yo veía el espectro visible, que me iba de 400 nanómetros a 700 y moneda nanómetros, yo veía un espectro que iba cambiando de colores, ¿sí? La onda corta es la que está más cercana al azul, esa es la que es más sensible a la dispersión, y eso me produce que la dispersión genere que veamos celeste o azul, digamos. O sea, hay mayor dispersión en la longitud de onda del azul. Así que, o sea, ya ahora tienen una respuesta para cuando la próxima vez que le pregunten por qué el cielo es azul. O sea, la respuesta es el fenómeno de dispersión de Rayleigh. Ahora, no siempre el cielo es azul. ¿Por qué en el amanecer y el atardecer es naranja? O sea, ahí también empieza a entrar en juego el ángulo de incidencia con el cual llegan los rayos, ¿sí? Ahora estoy teniendo radiación solar que llega con un ángulo de incidencia bajo porque el sol está muy cercano en el horizonte,
¿Se acuerdan que esto lo hablamos del ángulo, del ángulo solar, digamos, de la posición solar, y eso va a hacer que los trenes de onda, digamos, la radiación electromagnética tenga menor ángulo y tengan que atravesar mayor cantidad de moléculas de aire y de partículas en suspensión. Eso va a producir mayores fenómenos de dispersión de Rayleigh, y eso va a llevar a un desplazamiento de la onda del azul a la onda del rojo-naranja, ¿sí? Entonces, estamos de alguna forma explicando por qué vemos el cielo naranja en el atardecer, ¿sí? O sea, de nuevo, la explicación es el fenómeno de dispersión de Rayleigh. ¿Qué está pasando? Tengo la interacción entre las ondas de radiación solar con las partículas en suspensión y las moléculas de aire presentes en la atmósfera. No, disminuye, perdón. Ahí estoy viendo las preguntas en el chat. Rodrigo está preguntando por el fenómeno de dispersión del arco iris. Ahora vamos a eso. En el atardecer o amanecer disminuye el ángulo de incidencia. Perdón, a lo mejor dije, si aumenta me equivoqué, es disminuye, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo que el ángulo de altura solar, el sol está más cerca del horizonte, tanto en el este como en el oeste, en el amanecer y en el atardecer, entonces estamos viendo una disminución del ángulo de incidencia. Recuerdan que el ángulo de altura solar o el ángulo solar lo calculábamos de el horizonte. Si yo me paro frente al sol y poniéndose en el horizonte, mi ángulo es 0, es pegado al horizonte, es el suelo. Y si yo voy subiendo, apunto con mi dedo índice a la posición exacta del sol, y el ángulo que forma mi brazo con el suelo me está dando el ángulo de la altura del sol, ¿sí? Entonces, cuando estamos cerca del atardecer o amanecer, el ángulo de incidencia es menor. El fenómeno de dispersión en el arco iris por las gotas de agua. Sí y no. O sea, ¿hay un fenómeno de dispersión? Sí. Pero la interacción, digamos, la descomposición de la luz blanca en diferentes colores del arco iris por efecto de partículas en suspensión, físicamente es un fenómeno similar. Pero ¿qué está pasando? Las partículas que estoy teniendo en consideración ahora son de mucho mayor tamaño. ¿Sí? Estoy hablando de moléculas de agua, y antes te venía hablando de moléculas de aire, o sea, gotas de agua, ¿no? En suspensión. O sea, es algo que si yo comparo, digamos, las partículas de suspensión en el aire o las moléculas de aire versus gotas de precipitación suspendidas, estamos hablando de dos escalas diferentes en cuanto al tamaño y a la magnitud, ¿no? Y eso me genera fenómenos que son similares, pero son distintos en realidad. No es la dispersión de Rayleigh la que produce el arco iris. O sea, estamos hablando de otro fenómeno de dispersión diferente. Es un fenómeno de descomposición de la luz, ¿sí? Es un efecto de prisma. Y lo vamos a ver cuando veamos precipitaciones y cuando veamos humedad en el aire. El fenómeno, digamos, de formación del arco iris. Y acá terminaba esta presentación. Cambio de presentación, paso a la presentación de hoy. Compartimos pantalla de nuevo. Ajá. A ver, un momento, que estoy perdido, no la encuentro. Creo que la tengo encerrada. Un minutito, ya estamos. ¿Dónde se fue la presentación de hoy? Acá está. Esta cerramos. Esto aumentamos. Compartir pantalla. Bien. Vamos a seguir hablando de la radiación solar. Ahora unos conceptos, algunas explicaciones un poquito más puntuales. Esta es la segunda parte del tema radiación solar. Vamos a hablar en un primer bloque acerca de algunas leyes físicas que se relacionan con la radiación solar. Esta clase no es de física, pero sí me interesa, digamos, que manejemos, o sea, algunos conceptos básicos. No voy a entrar en detalle de las fórmulas y de la cuestión matemática, pero sí me interesa que por ahí se entienda el concepto.
una primera definición que necesito que manejemos es la definición de cuerpo negro. Cuando mi hermano estuvo invitado, habló del cuerpo negro en un momento y yo dije, esto no sé si se va a entender. O sea, por ahí, o sea, los que son técnicos electromecánicos o fueron a la EPET, capaz que lo vieron en algún momento de termodinámica, si no, no importa, lo vamos a redefinir. Un cuerpo negro es un cuerpo teórico, ¿sí? Es un cuerpo que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. O sea, constituye un sistema físico ideal, ¿no? O sea, de nuevo estamos hablando de los modelos que crea la física, modelos ideales, que no son reales, que no existen en la naturaleza, ni siquiera existen, digamos, de manera artificial, pero un cuerpo negro digamos, un concepto teórico acerca de un objeto que absorbe toda la luz, ¿sí? O sea, toda la luz que incide sobre ese objeto es absorbida. Quiere decir que nada de esa energía, de esa luz, es reflejada, ¿sí? Es un cuerpo que no refleja luz, que no refleja energía. Sí, sí, está relacionado con la ley de Kirchhoff. Ahí Carlos está haciendo el aporte. Sí, no sé qué eran los terraplanistas al respecto, de si existe o no existe el cuerpo negro. Entonces, el cuerpo negro, toda la luz, la energía electromagnética que recibe, la absorbe, no refleja nada. Al mismo tiempo, un cuerpo negro también puede, esa energía que recibe, irradiarla, ¿sí? Transmitirla, y la vuelve a transmitir sin pérdida, o sea, la vuelve a transmitir sin reflexión. Entonces, de nuevo, insisto, es un modelo teórico de la física, no existen los cuerpos negros ideales. El nombre del cuerpo negro fue introducido por Kirchhoff, ahí Carlos estaba justo haciendo el aporte, o sea, es un físico muy reconocido que hizo grandes estudios y grandes avances con el estudio de la luz. Y la luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo negro, ¿sí? Hasta ahí como para ir teniendo una idea. Este esquema trata de mostrar un poquito el comportamiento de la luz y de las ondas electromagnéticas en un cuerpo negro. Por ejemplo, esta superficie que me delimita es el límite, lo que me separa adentro y afuera de un cuerpo negro, ¿sí? La luz incide y la luz es absorbida. No hay fenómeno de reflexión ni de dispersión. La luz como entra, como llega, entra completa. Luego, ese cuerpo negro también puede emitir. Entonces, la luz que emite desde el interior, desde adentro, es emitida hacia el exterior de manera completa, ¿sí? No tengo pérdidas por reflexión desde afuera hacia adentro ni desde adentro hacia afuera. Eso es un poquito lo que les estoy contando, o sea, tiene mucho texto, pero es básicamente lo que les dije, ¿sí? Esto de que no existe el cuerpo negro es un modelo ideal de la física. No, o sea, la parte de texto no aporta nada que no haya dicho ya. Entonces, vamos a hablar de 3 leyes físicas importantes que están relacionadas entre sí. O sea, una es la ley de Planck, la ley del desplazamiento de Wien. Les voy a mostrar. Esto es un poquito lo de Wien. Y esto es Stefan Boltzmann, que ya se los contó mi hermano, pero la idea era volver a charlarlo. Exacto. Ahí Carlos está haciendo un aporte, o sea en la presentación original les contaba acerca de la ley de Kirchhoff y todas las fórmulas y todo. Se me ocurrió que iba a ser muy denso tirar tantas fórmulas, tanto número, tanta física, así que lo saqué. Pero básicamente este comportamiento del cuerpo negro se explica por la ley de Kirchhoff, ¿sí? O sea, la cantidad de energía incidente y es igual a la absorbida, y luego la emitida es igual la incidente es igual a la emitida desde adentro hacia afuera, y ese flujo sin pérdidas responde a la ley de Kirchhoff. Buenísimo, gracias Carlos por el aporte, estás afiladísimo Carlos. Empiezo por la ley de Planck, ¿sí?
La ley de Planck me habla acerca de una relación entre la cantidad de energía que se emite, la longitud de onda de esa energía que es emitida, y la temperatura que tiene ese cuerpo que emite energía. Entonces tengo tres variables: energía emitida, longitud de onda, porque esa energía es en forma de ondas electromagnéticas que tienen diferente longitud de onda. Entonces, si tienen diferente longitud de onda, van a tener diferente frecuencia, y si tienen diferente frecuencia, van a tener diferente cantidad de energía transportada. Además, ese cuerpo que está emitiendo energía puede estar a diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, la ley de Planck lo que me está diciendo es que no todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante cuando se calientan a una misma temperatura. Un cuerpo que absorba o emita a una temperatura determinada la máxima cantidad de energía posible se denomina superficie negra o simplemente cuerpo negro, ¿sí? Vamos de a poco, ahí lo vamos a explicar, porque esto se relaciona con lo que venimos diciendo con lo del cuerpo negro. Totalmente, sí, esto me interesa, que son conceptos de física que guardan relación luego con la ingeniería de paneles solares. O sea, es, digamos, el ABC o la física básica para entender un poquito el comportamiento energético ondulatorio y de interacción con los materiales a la hora de construir, digamos, un panel solar. Es interesante porque la efectividad de absorción de la radiación solar que tienen los paneles solares, básicamente lo que hace es qué tan grandes tienen que ser, Exacto, porque sí. las células fotovoltaicas hoy son muy poco efectivas en comparación a lo que podrían ser. Y lo máximo que se ha alcanzado hoy en día es, de manera experimental, creo que 35% con unas que, ¿cómo se llama? Que son impresas en 3D. Ajá, Cuanto mayor pureza tiene el material con el que se hace, que no existe el material 100% puro porque es la realidad, no es perfecta, y cuanto menos, como digamos, ¿cómo sería? Imperfecciones tiene la célula fotovoltaica, más efectiva es. claro. Pero bueno, lo mismo, los cuerpos negros perfectos son teóricos, o sea, nunca va a Sí, ser perfecto el panel fotovoltaico, ¿no? Pero la idea es como que en un par de años vaya subiendo la efectividad progresivamente. Por eso, cuando uno hace una inversión en comprar ahora, poner un panel, no va a ser lo mismo que en 10 años. Igual tiene más o menos una duración como de 25 años, que es una inversión bastante grande, en claro. muchos años. Sí, buenísimo, Santi, por el aporte. O sea, buenísimo. Sí, esto como todo desarrollo tecnológico, ¿no? Que tiene una física de base y un desarrollo tecnológico que va todo el tiempo subiendo la vara en cuanto a la eficiencia y optimización digamos, del desarrollo. Eh, Pasa, por ejemplo, con las baterías o con las celdas de carga. O sea, no es lo mismo una batería hace 30 años que una batería actual, digamos. Lo vemos en las aplicaciones directas, o sea, digamos, en cuánto nos dura la batería del teléfono. O sea, así que lo mismo con estas celdas fotovoltaicas, ¿no? O sea, el desarrollo de la ingeniería física, el desarrollo de la ingeniería en el diseño, en la construcción, en el uso de materiales, lleva, digamos, a ir subiendo de a poquito la vara en cuanto a la eficiencia, ¿sí? Así que un poquito lo que cuenta Planck es esto, que la energía emitida por un cuerpo negro es una función de su temperatura y de la longitud de onda en la que la radiación se procesa, ¿sí? ¿Cuánta energía va a emitir un cuerpo negro, un emisor de energía? Vamos a usar el cuerpo negro como cuerpo emisor de energía. Es función, o sea, es esta curva, digamos, ¿sí? La curva esta me define una función. Esa función de energía emitida por ese cuerpo negro va a depender de la longitud de onda y de la temperatura a la cual está ese cuerpo negro, ¿sí? Simplemente eso es lo que me interesa que tengamos ahora claro de lo que dice la ley de Planck. ¿Cuánta energía emite un cuerpo? Un cuerpo negro, un emisor de energía, depende de la temperatura a la que está ese cuerpo y la longitud de onda de la energía que está transmitiendo, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. No se asusten, no me interesa el formuleo, esto no es física ni matemática,
pero yo puedo, esa función, esa curva dibujada en el gráfico, expresarla en términos matemáticos con esta expresión. ¿Sí? Esta expresión es la fórmula matemática de la ley de Planck. Lo que me está diciendo es que la energía, el poder emisivo, digamos, la energía que se emite, es en función de la temperatura está acá, y en función de la longitud de onda. La longitud de onda es esta, lambda. Acá están explicados todos los componentes de la fórmula, ¿sí? Mi respuesta es cantidad de energía emitida, tiene una serie de constantes, la constante 1, que es primera constante de radiación, es un número fijo de tabla, una constante 2, una segunda constante de radiación, un número fijo también de tabla, y luego yo lo que hago es llenar el resto de los valores con la longitud de onda a la que está transmitiendo ese objeto y la temperatura a la que está ese objeto. Sabiendo la longitud de onda a la que está emitiendo y la temperatura que tiene, yo puedo conocer cuánta energía está transmitiendo ese objeto. Básicamente eso. Esto es lo que dice la ley de Planck. La cantidad de energía que emite un objeto depende de la longitud de onda y de la temperatura del objeto. Con esto en mano, vamos a dar un pasito más ahora, para entender la ley de desplazamiento de Wien, ¿sí? La fórmula de la ley de desplazamiento de Wien básicamente surge de la fórmula de la ley de Planck, yo la derivo, o sea, le aplico, le hago la derivación y obtengo una nueva fórmula. No voy a derivar ahora, porque honestamente no me acuerdo ni cómo se derivaba la ley de Planck. Y obtengo una nueva expresión, que es la derivada de la ley de Planck, que me va a dar la fórmula del desplazamiento de Wien. Esta es la parte matemática. Ahora vamos a ver en un gráfico qué es lo que me está diciendo la ley de desplazamiento de Wien. La consecuencia de la ley de Wien es que cuanto mayor sea la temperatura de un cuerpo negro, menor es la longitud de onda a la cual emite. ¿Sí? Ahora me está diciendo que existe una relación entre la temperatura de ese cuerpo y la longitud de onda a la cual emite. ¿Sí? Carlos, la próxima vez esta clase la das vos, ¿eh? Así que yo no tuve que poner a estudiar para esto. Esto es lo que me está mostrando la ley de Wien. El gráfico que estamos viendo ahora es el mismo que vimos antes para la ley de Planck. Potencia de cantidad de energía emitida, longitud de onda y diferentes curvas de un mismo cuerpo negro a diferente temperatura. Sí, claro, perdón, yo me olvidé hacer una aclaración. Dije T es temperatura, 5500 Kelvin. O sea, se puede haber expresado en grados centígrados, Celsius o Fahrenheit, no interesa. O sea, estos gráficos están en Kelvin, digamos. Están en Kelvin porque el formuleo, las fórmulas, perdón, vuelvo para atrás. Cuando yo lleno estas fórmulas para sacar, por ejemplo, la longitud de onda, necesito poner este valor en Kelvin, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto responde al Sistema Internacional de Unidades. O sea, las constantes, digamos, las longitudes de onda, la emisividad, la cantidad de radiación, todo está, digamos, estandarizado en una convención para que yo trabaje siempre con las mismas unidades. Cuando yo trabajo con estas fórmulas, sí o sí necesito poner las temperaturas en Kelvin. O sea, las puedo medir con un termómetro en Celsius, luego lo convierto a Kelvin y luego ese número lo meto en la fórmula. Pues si yo meto este valor en centígrados, esto me da cualquier cosa, o sea, me da otro número, que está mal, digamos, o sea, no es el valor que quiero buscar. O sea, eso lo van a ver seguramente con Juan. En termodinámica, la termodinámica tiene un sistema internacional de unidades donde si yo pifio la unidad en la que estoy poniendo una de las variables, me da cualquier verdura. O sea, eso pasa siempre en la física. Entonces, la ley de desplazamiento de Wien explica este desplazamiento, esta curva que se ve en fucsia, en el gráfico, que me muestra cómo a diferentes temperaturas de ese cuerpo se me va produciendo un desplazamiento en la longitud de onda a la cual ese cuerpo emite. ¿Sí? Esto me dice
que cuanto mayor sea la temperatura, perdón, cuanto menor es la temperatura, acá tenemos 3500 Kelvin y acá está 5500 Kelvin, esto está mucho más caliente que esto. La temperatura a la que emite un cuerpo muy caliente es de menor longitud de onda. ¿Sí? Si yo bajo al eje X, estos son los nanómetros de longitud de onda que está emitiendo ese cuerpo a 5500 Kelvin. ¿Sí? La ley de Wien me describe esta curva fucsia. Me está diciendo que cuanto mayor sea la temperatura, menor es la longitud de onda. O dicho al revés, cuanto menor es la temperatura, mayor es la longitud de onda. Esto puede ser un poquito intuitivo, ¿no? O sea, imaginen un objeto que está muy caliente al rojo vivo, por ejemplo, si fuera un metal, eso está emitiendo a una longitud de onda menor que si ese objeto lo enfrío, digamos. O sea, que también va a seguir emitiendo, pero con mayor longitud de onda. Que un cuerpo muy caliente emita a baja longitud de onda, quiere decir que está emitiendo energía en onda corta. O sea, la onda, la longitud de onda acá es más corta que acá, ¿sí? A eso me refiero. Si emite en onda corta, tiene mayor frecuencia, si tiene mayor frecuencia, tiene mayor cantidad de energía asociada. Entonces, en definitiva, un cuerpo a mayor temperatura, más caliente, emite en onda más corta, que quiere decir que emite mayor cantidad de energía. ¿Sí? Y eso lo vemos también por la ley de Planck. Por eso esta curva es mucho más alta. Este valor de energía es de 800 kilojoules por nanómetro, mientras que este no llega a los 100 kilojoules por nanómetro. ¿Sí? Entonces esto me está diciendo que cuanto más caliente está un cuerpo, tiene mayor temperatura, está emitiendo a menor longitud de onda, que quiere decir que está emitiendo mayor cantidad de energía. Esto es básicamente la física para entender qué pasa con la emisión de un cuerpo a diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, acá dice, por ejemplo, el Sol tiene aproximadamente 6000 Kelvin de grados, ¿no? De temperatura, y la máxima intensidad de radiación se da a una longitud de onda de 0,5 micras. O sea, si yo ahora pienso el Sol como el cuerpo negro, el Sol está a 6000 Kelvin, está por encima de esto, de esta curva, digamos, la curva del Sol sería más arriba de la de 5500 Kelvin, y si yo bajo desde su punto máximo hasta las longitudes de onda, voy a encontrar que acá me da 0,5 micras. ¿Sí? Ahora, la Tierra también emite radiación. Dijimos que emitía radiación infrarroja, por ejemplo. La Tierra está a 288 Kelvin en promedio en su superficie. 288 Kelvin son 20 y pico de grados. O sea, estamos hablando, digamos, de la temperatura ambiente. ¿Sí? Perdón, menos. Son como 15 grados. Entonces, si ahora yo pienso a la Tierra como emisora, como el cuerpo negro teórico, tiene su máximo a 288 Kelvin. Estaría mucho más por debajo, ¿no? Este está a 3500 Kelvin, está muy caliente comparado con 288 Kelvin, ¿sí? Yo miro el máximo de esa curva, voy a ver la longitud de onda, y me da que la longitud de onda de máxima emisión es a 10 micrones, a 10 micras, ¿sí? Esto es un poquito, digamos, la relación del desplazamiento de Wien. O sea, me interesa que se sepa que los cuerpos emiten en función de la longitud de onda que está emitiendo y de la temperatura que tiene ese cuerpo. Cuerpos que tienen mayor temperatura, que tienen mayor cantidad de grados Kelvin, van a emitir a menor longitud de onda. Eso quiere decir que van a emitir en onda más corta. Eso quiere decir que van a emitir con mayor frecuencia. Eso quiere decir que van a, digamos, a transportar, a irradiar, a emitir mayor cantidad de energía. En un promedio vale eso, o sea, el tema de la Tierra a 15 grados, o sea, es un promedio bastante generalizado, digamos, o sea. Por último, la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann se relaciona
con la ley de Planck y con la ley de Stefan Boltzmann, y con la ley de Wien, perdón. ¿Qué hago? Yo ahora, para obtener la ley de Stefan Boltzmann, agarro la ley de Planck y la integro. Antes la derivé y obtuve la ley de Wien. Ahora la integro y obtengo la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann es una integración. Ustedes vieron derivadas integrales el cuatrimestre pasado. Lo que me va a decir es un poco el área cubierta abajo de la curva, ¿sí? O sea, si yo veo esa curva, esos perfiles, y yo quiero conocer, digamos, la proporción, la superficie, la cantidad de energía transmitida, hago la integral y calculo el área debajo de la curva. Entonces, la ley de Stefan Boltzmann lo que me está diciendo, lo que me está dando es todo lo que está en rojo. ¿Cuánta cantidad de energía se emite un cuerpo negro para diferentes longitudes de onda? A temperatura fija, ¿no? O sea, yo tengo esta única curva que depende de la longitud de onda. Si me interesa saber para todas las longitudes de onda, a esta temperatura, cuánta potencia emisiva hay, aplico la ley de Stefan Boltzmann y puedo conocer cuánta energía es transmitida. Tal cual, sí, ahora les muestro la expresión. Volví para atrás. O sea, no quiero entrar en el detalle de la fórmula, ¿no? Pero, de nuevo, depende de la temperatura, en Kelvin, por supuesto, tiene una serie de constantes. Esta constante es la constante de Stefan Boltzmann, tiene este valor. Ven que la constante de Stefan Boltzmann es en watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Entonces, yo necesito después que cuando trabajo con la temperatura también esté en Kelvin. Kelvin a la cuarta, además. Porque luego, cuando resuelvo esta fórmula, pongo los números, pongo los valores y se me cancelan las unidades. Y yo solo puedo cancelar Kelvin a la cuarta si esta temperatura está en Kelvin a la cuarta, ¿sí? Perdón, vuelvo para atrás. Por ejemplo, la utilidad de la constante de Stefan Boltzmann me va a decir que si un cuerpo negro está a 6250 Kelvin de temperatura, por ejemplo el Sol, va a emitir 86.106 watts por metro cuadrado, ¿sí? Y si ese mismo cuerpo estuviera a una temperatura de 300 Kelvin, que son 27 grados centígrados, emitiría 460 watts por metro cuadrado. Ven como la ley de Stefan Boltzmann surge de la ley de Planck, ¿no? O sea, ¿cuánto emite un cuerpo negro? Y depende de la temperatura a la que esté, ¿sí? Pero yo con la ley de Stefan Boltzmann puedo calcular el total. Ya no me importa la longitud de onda, o sea, porque va a ser para todas las longitudes de onda. ¿Cuánto emite ese cuerpo a esa temperatura? ¿Sí? Entonces, la cantidad de energía transmitida, en función de la temperatura, depende de la temperatura a la cuarta potencia. Esta es una constante, un número, la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura en Kelvin de ese cuerpo negro elevada a la cuarta potencia. Esta fórmula me va a decir cuánta energía emite en watts por metro cuadrado. Sí, dale, sí, gracias por avisar, nos queda menos de un minuto.